Pues estamos con el doctor Enrique Espinosa, jefe de sección de Oncología Médica del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Doctor, ha tenido lugar dentro de la mesa de cáncer de cabeza, cuello y piel su conferencia sobre el papel de la vía MAP quinasas en el melanoma metastásico, referente a largos supervivientes. ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Qué ha explicado en esta conferencia? Lo que he comentado básicamente es que con este tipo de medicamentos es posible alcanzar una supervivencia larga, entendida como aquella que se prolonga más allá de 2 o 3 años. Es decir, hay un porcentaje de pacientes que siguen vivos al cabo de ese tiempo, algo que era impensable hasta la llegada de fármacos como los inhibidores de MAP kinasa o la inmunoterapia. Estamos hablando de los últimos 5 o 6 años. ¿De qué resultados estamos hablando en concreto? Ahora mismo, entre un 20 y un 30% de los pacientes alcanzan esa cota de los 3 años. Y, bueno, ¿en qué consiste exactamente esta vía MAP kinasas? Bueno, es una vía de metabolismo que utilizan algunas células del tumor para sobrevivir, y en el melanoma es una vía muy importante, es decir, hay un porcentaje de los melanomas que dependen exquisitamente de esa vía para sobrevivir, y si esa vía la cortamos, la inhibimos, las células se mueren. Y eso hace que este tipo de medicamentos produzca respuesta en muchos de los pacientes cuyos tumores dependen de esa vía y que además las respuestas se produzcan de una forma bastante rápida. ¿Estaríamos hablando de qué porcentaje más o menos de pacientes pudieran ser respondedores a...? En torno al 80-85% de los pacientes se benefician del tratamiento con este tipo de medicamentos. Es importante que se detecte un marcador, que es una mutación concreta, más o menos la mitad de los melanomas tienen esa mutación, y si es el caso, se pueden utilizar este tipo de medicamentos. Estamos hablando en melanoma metastásico. Sí. ¿Hay ensayos referentes al papel de esta vía en melanoma en otros estadios? En etapas más precoces, es decir, estos melanomas que se extirpan pero que por sus características tienen un alto riesgo de recaer, se han hecho estudios, lo que pasa es que los resultados todavía no los tenemos. Hace falta esperar un poquito más de tiempo para saber qué va a suceder con esos pacientes que participaron en los ensayos. Probablemente en 1 o 2 años ya dispongamos de algunos resultados. Se prevé en todo caso que los resultados en cualquier caso no sean peores, ¿no?, que metastásico. No, claro, pero lo que se trata de saber es si en esas etapas más precoces este tipo de medicamentos son capaces de prevenir la recaída, que es entonces una situación diferente de la del melanoma metastásico. El melanoma en estadios avanzados habitualmente era un tumor de mal pronóstico, con pocas alternativas, pero afortunadamente en los últimos años parece que el panorama está cambiando. Sí, básicamente el tratamiento dependía de la quimioterapia clásica con resultados bastante pobres hasta el año 2010-2011. A partir de entonces ha habido 2 grandes grupos de medicamentos. Por una parte la inmunoterapia, el primer fármaco que salió ahí fue el ipilimumab, y después han venido los anti-PD1, que son fármacos más modernos que se han incorporado recientemente, y por el otro lado tenemos estos que he comentado en mi charla de hoy, que son los inhibidores de la vía MAP kinasa, y que para ser eficaces dependen de que exista esa mutación en concreto. ¿Habría posibilidades quizás de un tratamiento combinado o es descartable por esta condición de que tiene que haber esta mutación genética, o quizás ni siquiera se plantea todavía en el estado que estamos ahora mismo en las dos vías? Se ha planteado todo. Evidentemente, para utilizar los inhibidores de la vía MAP kinasa tiene que existir la mutación. La cuestión es si en ese grupo de pacientes se pueden combinar tanto esos fármacos inhibidores de vía MAP kinasa como la inmunoterapia, y hay estudios en marcha para ver cuál es la mejor manera de combinarlos. O sea, que se espera que en unos 2 años haya resultados importantes, ¿no?, también en cuanto a que despejen un poco también esta posibilidad de combinación y esta posibilidad de la utilización de esta vía en pacientes que están en estadios todavía precoces del cáncer. Respecto a la combinación de fármacos, lo que pasa es que en etapas más precoces los avances son más lentos. En primer lugar, hace falta esperar más tiempo para obtener resultados, porque hay que esperar a que esos pacientes recaigan, y si no recaen, pues no sabemos lo que sucede. Y entonces el avance es
como digo, más lento en esa situación. En la enfermedad diseminada, donde la expectativa de vida es más corta, los avances se producen más deprisa y además hay más presión por obtener resultados en esa situación. Pues doctor Espinosa, muchísimas gracias por habernos atendido. Un placer.